Buenaventura. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos y para todas, las personas que se conectan desde las escuelas normales superiores y también desde otras instituciones. Bienvenidos y bienvenidas pues a esta, la octava cátedra pedagógica. Voy a empezar a grabar ya. Muy bien. A la octava cátedra pedagógica USB, la cual se titula Una lectura de la relación teoría y práctica en pedagogía. En esta ocasión contamos con la generosa participación del profesor Andrés Klaus Runge de la Universidad de Antioquia. Agradecerles a todos y reiterar que estas cátedras desde la Universidad San Buenaventura se han proyectado especialmente para las escuelas normales. No obstante, es un evento abierto en el cual pueden participar todas las instituciones y el público en general, pero privilegiamos especialmente este espacio como dirigido a los estudiantes. Ello porque queremos que cuenten con un espacio académico para que entablen diálogos con las universidades sobre temas que tengan que ver con el campo de la pedagogía. Brevemente les voy a contar un poco de la experiencia profesional del profesor Andrés Klaus Runge, pero antes quisiera darle la palabra a la decana de la Facultad de Educación, Carmen Tulia, para que nos dé un saludo. Decana Carmen Tulia. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. De manera especial un saludo a Andrés. Me place mucho este espacio que nos regalas, este espacio que le regalas a las escuelas normales, este espacio que le regalas a la educación. Han sido 8 cátedras muy interesantes, cada una de ellas nos ha dejado lecciones muy interesantes, de mucha reflexión, lecciones que tenemos que volver a escuchar, que tenemos que reflexionar también en nuestros espacios académicos. Por eso valoro mucho, Laura, y agradezco mucho la gestión que estás realizando como coordinadora de las escuelas normales, porque nos permite dejar un material de gran valor que podemos seguir utilizando. Todo este material queda en el Facebook de la Universidad de San Buenaventura. Estamos compartiendo los enlaces porque creemos que todos nos vemos beneficiados de este espacio. Bueno, son 8 cátedras, encontrándonos con docentes, con estudiantes, no solamente de escuelas normales de Antioquia, Laura, sino también con escuelas normales de Colombia, hemos tenido de Cali, de La Guajira, de Armenia, bueno, de muchos lugares que en este momento se me escapan, pero que cada vez esto va tomando más fuerza y siempre en las cátedras hemos tenido un muy buen número de participantes. Queremos mantener este espacio. Creo que las tecnologías de la información y la comunicación son a nuestro favor en este momento. Y bueno, qué más que contamos con personas tan especiales que quieren compartir sus conocimientos con nosotros y que quieren también invitarnos a la reflexión. Entonces, un agradecimiento muy especial a Laura, a Andrés y a todas las personas que se encuentran. Un saludo especial a los profesores y a las profesoras de las escuelas normales que motivan también a los estudiantes a estar en estos espacios. Muchas gracias, Laura. Les deseo muchos éxitos en esta jornada. Muchas gracias, decana, y por supuesto, como usted bien lo señala, que este espacio se pueda sostener en el tiempo depende de que las escuelas normales y el público en general se siga conectando. Entonces, mucho ánimo no solamente a conectarse, sino también a participar con preguntas o con valoraciones. Bueno, brevemente un poco del recorrido profesional del profesor Andrés Klaus. Él es licenciado en Educación Inglés y Español de la Universidad de Antioquia, doctor en Educación de la Universidad Libre de Berlín, postdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Y por último, quisiera agregar que el profesor Andrés Klaus es reconocido en Colombia por ser uno de los que más ha profundizado en el campo pedagógico, recuperando la tradición alemana y visibilizando la importancia de entender la pedagogía como un campo que no únicamente se refiere a la enseñanza,
y por ende no es en exclusiva un saber propio del maestro, sino que se ocupa de todos los temas que tienen que ver con el mundo de la vida, al decir de Husserl, y por ello que también pregrados como el de pedagogía es que adquieren sentidos. Bueno, recuerden, por favor, mantener los micrófonos y las cámaras cerradas. Agradecemos que nos escriban en el chat desde qué escuela normal o institución se nos conectan y al final tendremos un espacio para atender algunas preguntas. Sin más, le doy la palabra al profesor Andrés y lo dejo con estudiantes y maestros de todas las escuelas normales del país para abordar este interesante tema que nos gustaría que se pusiera en tensión sobre la relación teoría y práctica. Profesor Andrés. Bueno, buenas tardes. Gracias a la San Buenaventura por la invitación, a Laura por fungir como organizadora, organizando eventos, por supuesto, muy interesantes, y bueno, en general a todas las personas que están en este momento conectadas, participando de manera, como se dice, virtual en esta digamos así, presentación. Bueno, yo voy a cerrar cámara para presentar. Entonces, alguna señita frente a daños o el mal funcionamiento me lo pueden hacer saber, Laura. Sí. Y bueno, comenzamos. Bueno, yo les voy a hablar de lo que se conoce como el problema de la relación entre teoría y práctica en las discusiones pedagógicas. Particularmente lo voy a focalizar en lo que tiene que ver con la tensión o relación entre disciplina científica, ciencia y profesionalidad docente. Voy a asumir una tesis a contravía de lo que se suele plantear. Una tesis en contravía de lo que se suele plantear, y como ven ustedes en el capítulo 3 de la presentación, pues la idea es sustentar que en vez de proponer algo así como una relación entre la teoría y la práctica, lo que habría que plantear es más bien no una relación de congruencia, sino más bien una relación de distanciamiento, y en ese sentido, más que abogar por una integración entre teoría y práctica, como ha sido la usanza, lo que yo voy a proponer aquí es más bien una diferenciación entre teoría y práctica o praxis en las discusiones pedagógicas. Bueno, los intentos por determinar lo que se entiende por teoría y también por práctica, y particularmente por el tipo de relación que se puede establecer, ¿sí?, se pueden rastrear desde la filosofía griega antigua. Sin embargo, la tematización de esta problemática, de la relación entre teoría y práctica en la pedagogía, remite fundamentalmente al siglo XVIII, siglo conocido como el siglo pedagógico, en la medida pues en que es el periodo de despliegue de las reflexiones pedagógicas en el sentido, digámoslo así, ya más científico, más teórico, pero es a su vez el siglo de una producción inmensa con respecto a la problemática educativa, pues que lleva progresivamente hasta el día de hoy a un proceso de consolidación precisamente de la pedagogía como una disciplina científica. Entonces les estaba diciendo que ese problema de la relación teoría y práctica remite fundamentalmente al siglo XVIII, y ahí hay un autor clave que es Herbart, ¿sí? Herbart es uno de los autores que empieza a tocar, a tematizar esta relación, y según él, pues el saber pedagógico científico y la actividad pedagógica tienen una brecha. Hay una brecha entre ellas, ante todo porque el saber científico pedagógico no se puede aplicar de conformidad con lo que hoy se denomina una racionalidad con arreglo a fines.
Es decir, no se puede aplicar como una racionalidad tecnológica. Esto además porque la actividad pedagógico-docente no es una suerte de copia o un derivado, llamémoslo así, uno a uno del conocimiento científico que se ha logrado previamente. De nuevo, entonces, ya con Herbart se empieza a cuestionar la idea de una continuidad en la teoría y la praxis sobre la base, vuelvo y repito, de que no se trata de un conocimiento instrumental, de que no se trata, digamos así, un conocimiento tecnológico, como ven ustedes en la diapositiva, sino que se trata de otros asuntos que ya vamos a seguir aquí tematizando. Siguiendo a Herbart, entonces, lo que se necesita es de una experiencia práctica y de unos saberes profesionales, es decir, también prácticos, que no son la simple aplicación del saber teórico, científico, en el sentido de una tecnología. De nuevo, entendiendo por tecnología aquí un conjunto de reglas según las cuales, digámoslo así, han de transcurrir determinados procesos, reglas también que prescriben cómo se hace algo, encienda la luz, conecte el cable del televisor, hunda el switch de encendido, cerciórese que el control remoto tiene pilas, es decir, no se reduce pues precisamente a una suerte de diseño instruccional, ni mucho menos a una serie, la pedagogía, a una serie de enunciados de tipo tecnológico, ¿sí? Entonces tenemos por un lado la educación como algo que no es tecnologizable y por el otro que entre el enseñar y el aprender, es decir, en una relación educativa, pedagógica, didáctica en la escuela, no se da una no se da una relación de causalidad. No existe una causalidad entre el enseñar y el aprender, de manera entonces que se trata de una relación que es no tecnologizable y más bien opera bajo lo que se ha denominado el primado de la doble contingencia, según la cual las diferentes instancias de la relación, en este caso llamémoslo alumno y maestro, son intransparentes, o sea, son no transparentes las unas para las otras. Lo que lleva entonces a una apertura y contingencia en el actuar humano, en este caso específico, en el actuar humano relacionado con la profesionalidad docente y a diferentes intentos por reducir la complejidad dentro de un sistema de enseñanza o dentro de una situación de enseñanza. Vuelvo y repito, entonces aquí hay una idea de un déficit tecnológico de la educación, en donde, como les estoy planteando, se trata de instancias que no son transparentes las unas para las otras, es decir, uno no le lee o uno no le ve los pensamientos al otro, por tanto, entonces no puede decir que las intenciones que uno lleva a cabo y que se concretan en acciones, pues tienen efectos claros, porque uno no sabe en últimas si existe, digámoslo así, si el otro está entendiendo lo que uno quiere que entienda. El caso es que siempre hay pues una complejidad que desborda las intenciones y más bien de lo que encuentra uno son unos intentos permanentes de reducir la complejidad. De hecho, una de las maneras de reducir la complejidad es partir del presupuesto de que todos los alumnos aprenden más o menos lo mismo al mismo ritmo y partir también del presupuesto de que lo que uno le enseña les llega a todos de igual manera. De todas maneras, sabemos entonces que esto es, digamos, imposible y que cada sistema, cada individuo maneja una complejidad tal que no le es transparente, en este caso específico, a los docentes. Bueno, así los lugares, dice Herbart, que quedan vacíos cuando no se apela a estas miradas tecnológicas, cuando quedan vacíos para la ciencia y la falta de saber dentro de las situaciones educativas, pues son llenados con lo que él denomina el tacto pedagógico, que en la presentación es el rectángulo que está en la mitad, ¿sí? Que se forma precisamente de un encuentro con la praxis y su reflexión. Tenemos entonces que de lo que se necesita, siguiendo a Herbart, es de tacto pedagógico, en este caso de juicio o razonable, de una prudencia o juicio pedagógico que le permite al docente práctico trabajar sobre cada situación educativa sin operar
con un saber teórico, exclusivamente con un saber teórico científico, que inclusive puede terminar por volverse perturbador y dañino en la situación misma. El tacto pedagógico, dice Herbart, es por tanto el regente de la praxis. Y al respecto escribe el mismo Herbart: hay entonces, y esta es mi conclusión, una preparación para el arte por medio de la ciencia. Una preparación del entendimiento y del corazón antes de entrar en el asunto, con ayuda del cual la experiencia que podemos obtener en la gestión del asunto mismo ha de ser ante todo instructiva para nosotros. En el actuar solo se aprende el arte, se aprende el tacto, la destreza, la seguridad, la habilidad, pero también en el actuar se aprende el arte solo aquel que antes, mediante el pensar, ha aprendido la ciencia, el que la ha hecho propia, el que mediante ella se ha afinado y el que ha predeterminado las futuras impresiones sobre las que habrá de hacer experiencia. Cierro comillas. De manera entonces que ya, como ustedes pueden ver, desde el mismo Herbart se plantea que la experiencia por sí misma no lleva al conocimiento científico, ¿sí? Usted puede tener 30 años de experiencia docente, pero eso no lo lleva necesariamente a usted a convertirse en una suerte de productor de conocimientos científicos sobre la educación. Se requiere, por tanto, de un campo para la producción de dichos conocimientos, y ese campo, en la línea que se inaugura con Herbart, es la pedagogía como disciplina científica. Ya Herbart precisamente es de la opinión que la pedagogía es la ciencia, no un hacer u obrar ni un saber de la experiencia que, abro comillas, necesita el educador para sí. Por tanto, la pedagogía se encuentra al servicio de la praxis laboral que habría que ilustrar con respecto a sus metas posibles. En la medida entonces en que para Herbart la ciencia y el arte de la educación se encuentran y tienen que ver con la relación entre teoría y praxis, debe haber una preparación para ese arte mediante la ciencia. Acá es importante resaltar que, a pesar de que la praxis misma sigue y opera bajo una lógica intuitiva o lo que este autor denomina tacto pedagógico, dicho tacto únicamente se puede aprender de una manera adecuada solo si no se encuentra remitido simplemente a la experiencia sobre él, sino por el contrario a una experiencia inducida de un modo científico y reflexivo. La profesión docente se caracteriza desde entonces, desde Herbart, por una relación específica de mediación, más no de congruencia, entre el saber científico y un saber resultado de la comprensión de ciertos casos específicos prácticos. Disciplina científica y profesión empiezan a entrar en escena más allá de la cuestión de la relación entre teoría y práctica. Tenemos entonces que, en el contexto de la discusión pedagógica desde Herbart, las diferentes concepciones y posturas frente a la relación entre teoría y práctica arrastran consigo, o mejor, dejan ver distintas concepciones de lo que se entiende por pedagogía y de lo que se comprende como el actuar profesional docente. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, otro autor, Émile Durkheim, en un texto traducido al español como Educación Moral de 2002, por ejemplo, plantea que la pedagogía no puede ser considerada como una ciencia. En ese sentido, para este autor, la pedagogía se diferencia de la ciencia de la educación en que ella reúne todos los datos que esta última y la ciencia en general ponen a su disposición para ella poder guiar la acción. Para Durkheim, la pedagogía no es entonces ni ciencia ni arte, y dice él, se sitúa en un punto medio entre ambas, pues no es conocimiento científico, pero tampoco es el saber hacer del educador o su experiencia práctica. La pedagogía tiene que ver más bien, en la línea de Durkheim, con ideas referidas a esas prácticas, es decir, la pedagogía es una teoría práctica y no una teoría de la práctica. De manera que la pedagogía, en definitiva, abro comillas, no es otra cosa que la reflexión lo más metódica y mejor documentada posible
puesta al servicio de la práctica de la enseñanza. Cierro comillas. En este caso, la relación entre teoría y práctica se resuelve entendiendo aquí ya la teoría pedagógica como una teoría orientadora del actuar docente, es decir, como un conjunto de programas de acción, como la práctica del enseñar o como reflexión acerca de los procedimientos de acción de la enseñanza, cuyo propósito es dirigir la acción del docente. La pedagogía así concebida no estudia entonces de manera científica, descriptiva, analítica, interpretativa, reconstructivamente la educación, sino que reflexiona sobre ella y a partir de ella, básicamente con el propósito de desarrollar ideas para el educador de manera que lo orienten en su actuar, es decir, sería en este caso una suerte de ciencia o reflexión sobre la profesión. Se trata entonces más bien, y como se puede rastrear desde el mismo convenio, se trata entonces más bien de un régimen de máximas o de saberes estratégicos de los que dispondría todo educador a la hora de proceder de manera práctica en la docencia. En una línea distinta está la propuesta de John Dewey, ¿sí? En su libro La ciencia de la educación, el autor comienza preguntándose si hay una ciencia de la educación. Plantea entonces que abro comillas, que la formación de teorías exige una desviación radical de las necesidades de las operaciones prácticas previamente realizadas, cierro comillas, desviación que resulta siendo impugnada la mayoría de las veces en el ámbito educativo, pues se pide y exigen resultados inmediatos que, a su vez, devengan en orientaciones y reglas para la organización e instrucción escolares y modelos de práctica escolar a manera de recetas. Precisamente John Dewey cuestiona el que apresuradamente se deduzcan reglas y máximas para la acción de resultados científicos y dice, abro comillas, ninguna conclusión de la investigación científica puede convertirse en una regla inmediata del arte educativo. No obstante, prosigue el autor, los conocimientos y comprensiones hacen la práctica más inteligente, más flexible y mejor adaptada para tratar efectivamente los fenómenos concretos de la práctica. Cierro comillas. Para John Dewey, entonces, los saberes científicos, en tanto saberes descriptivos, analíticos e interpretativos, no producen reglas para la práctica y fungen más bien como unos lentes que le permiten al práctico, es decir, al docente, ver e interpretar de manera más compleja lo que acontece frente a sus ojos, por lo que ello representa también un insumo para optar y tomar decisiones mucho más ilustradas. En ese sentido, un horizonte o radio de comprensión más amplio, es decir, una formación pedagógica científica amplia, es la condición para que se abra un espacio mayor de posibilidades y alternativas a la hora de tomar decisiones. En el contexto alemán está también otra mirada en esa línea que tiene que ver con el debate acerca de la relación entre teoría y práctica, y estoy haciendo alusión particularmente a lo que se conoce como la pedagogía de las ciencias del espíritu. Aquí la disciplinarización o el proyecto de, digamos así, de constitución de la pedagogía como disciplina científica queda contrapuesto en la medida en que en ese grupo de personas se le da un primado a la praxis, queda, digámoslo así, contrapuesto a la teoría, a una teoría que estos pedagogos de las ciencias del espíritu consideran como comprometida. Por eso uno de los puntos de partida de la pedagogía de las ciencias del espíritu es que la pedagogía no puede concebirse exclusivamente como un saber descriptivo, sino como un saber también normativo. Normatividad y descripción, análisis e interpretación quedan involucrados en la medida en que toda pedagogía o reflexión pedagógica es a su vez una reflexión comprometida en la medida en que también tiene que dar cuenta de asuntos del deber ser. Resultado de ello es una consideración del saber pedagógico a menudo como saber exclusivo del maestro, como saber orientador de la práctica.
y que ha de tomarse en serio para evitar que las malas prácticas, es decir, ese saber pedagógico evitaría que las malas prácticas se sigan produciendo y que se sigan produciendo en consecuencia malos practicantes, es decir, enseñantes. En ese sentido, el saber pedagógico es el que le permite soberanía espiritual, entre comillas, al práctico, al docente en ejercicio, y la pedagogía es en ese sentido básicamente el saber pedagógico del maestro. ¿Sí? Como dijimos, las concepciones sobre la relación entre teoría y práctica tienen consecuencias sobre las comprensiones de la pedagogía y del actuar profesional docente. Hasta acá tenemos entonces una comprensión de la pedagogía como una suerte de saber reflexivo, es decir, un saber de tipo estratégico, prescriptivo, o un sistema reflexivo, en la línea de John Dewey, Durkheim, y en Colombia particularmente el grupo Antanas Mockus, una línea de saber en donde se entiende la pedagogía como un saber teórico de la acción, como un saber práctico y no un saber de la práctica, ¿sí? Pero también tenemos otra línea en donde ese saber o la pedagogía es entendida como un saber técnico y tecnológico de la acción educativa, lo que nos abre, digamos así, a todas estas discusiones acerca de la pedagogía como tecnología educativa o como una ingeniería social. Y tendríamos finalmente del lado de esta comprensión de la pedagogía, del lado del maestro, la pedagogía como una suerte de saber privado, experiencial, inclusive vocacional, muchas veces con un carácter implícito, es decir, esotérico, inefable y privado, que la mayoría de las veces se sustenta como no explicitable conceptual y teóricamente, y que hace más bien parte, digámoslo así, de una construcción interna que no es fácilmente, digámoslo así, explicitable o configurable en un discurso explícito. De manera que aquí aparece la idea pues más bien de un saber vocacional, cuasi mágico, esotérico, y sobre todo entonces tenemos aquí una línea de concepciones de pedagogía estrechamente relacionadas con el saber y particularmente con el saber del maestro. Dicho en otras palabras, aparece la idea fuerte de que solo el maestro, en la medida en que piensa, reflexiona, produce saber sobre su práctica, es el que produce entonces pedagogía, vuelvo y repito, entendida como el conjunto de saberes que domina un educador, un profesional docente a la hora de llevar a cabo sus desempeños prácticos. Llegados hasta acá, entonces es importante establecer una diferencia con la que yo me identifico, con la que nos identificamos, a propósito de estas consideraciones sobre la teoría y la práctica, en particular. Profesor Andrés, Sí, estás pasando diapositivas. sí. Es que en este momento nos quedamos como en una sola. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir a ver si se nos actualiza en la que vas. Por favor. ¿Están viéndola ahí? Estamos viendo todavía la misma, la de contenidos, introducción. Eh, espérenme un momentico.
Me dicen ahora. Listo. Sí, ahí está cargando, profe. Bueno. Estaba diciendo entonces que hay tres autores importantes que tematizan esta relación entre teoría y práctica, y que un punto importante dentro de estas problematizaciones de la relación entre teoría y práctica es que necesariamente se desprenden consideraciones acerca de lo que se entiende por pedagogía y consideraciones acerca de lo que se entiende pues por la docencia o por el actuar profesional docente. Había dicho entonces que sobre la base de estos tres autores hay unas miradas distintas a lo pedagógico. Con Herbart está una idea fuerte que la pedagogía puede ser considerada como ciencia. Con Durkheim hay una idea de que la pedagogía no es una ciencia, que existe o podría existir una ciencia de la educación, pero esa no es la pedagogía, sino que la pedagogía en el sentido de Durkheim es más bien, digámoslo así, un saber orientador de las acciones de los docentes, o a lo sumo, digámoslo así, un conjunto de reflexiones y de saberes que están orientados hacia la práctica, es decir, un conjunto de máximas y reglas para la realización de la docencia. Y que ya finalmente con John Dewey pues aparece la idea de que hay que diferenciar entre lo que sería el conocimiento científico, y que no necesariamente de la producción de conocimiento científico se desprenden reglas para el actuar. Por tanto, entonces, hablar de la pedagogía en clave de John Dewey también va por la línea de entender un conjunto de, digámoslo así, de saberes que tiene el docente, y que de alguna manera lo que haría pues como pedagógico es la capacidad de reflexividad del docente. No obstante, por otro lado iría, digamos así, el conocimiento científico. Y además, concluyendo con estos autores, pues se puede ver una línea de trabajo en donde se empieza a entender que lo que se entiende, a entender que las concepciones de pedagogía que circulan en esa línea de reflexión pues están más del lado de lo que se entiende como el saber del docente, como el saber del maestro. Por tanto, entonces hay una consideración de que la pedagogía, más que una disciplina científica o una disciplina dentro de las ciencias sociales, sería ese conjunto de saberes que tienen fundamentalmente los maestros y maestras a la hora de desplegar su actividad práctica o a la hora de acompañar su actividad práctica, ¿sí? Bueno, entonces les decía que frente a eso es importante hacer una diferenciación con la que yo me identifico, y la primera es que el discurso científico de la pedagogía se diferencia de la praxis profesional docente en la medida en que se abstrae de las situaciones mismas, y inclusive va en una estrecha confrontación con esa praxis misma, precisamente con la intención de cuestionarla, debatirla y en últimas, pues si se puede decir así, falsificarla, es decir, ponerla a prueba. Es decir, al actuar científico, a la praxis científica, le preocupa más la complejización del conocimiento que propiamente su uso o utilidad, o en última instancia su aplicabilidad, si es el caso. En ese sentido, el actuar científico, es decir, la praxis investigativa, también se libera de la carga de decisión, de la coacción, como dice Oberman, de decidir, pero no de la obligación de tener que fundamentar, es decir, de dar razones, argumentos, claridades racionales, explicaciones. De manera que la idea de una total congruencia en la relación entre teoría y práctica, mediante un saber pedagógico para la acción derivado de una teorización científica, a mi manera de ver y siguiendo a ciertos autores, no es más que una idea optimista, más que propiamente una idea realista. Entonces vuelvo y repito, una de las características del conocimiento científico es que no está obligado, digámoslo así, o no está coaccionado a la toma de decisiones. Usted sabe o tiene un conocimiento profundo de una situación X, Y o B, pero eso no lo obliga a usted como científico a, digámoslo así, a quedar supeditado a la coacción de decidir. Por el contrario, los profesionales docentes en sus situaciones prácticas sí están coaccionados a decidir,
porque no vuelven sus problemas críticos o los problemas de enseñanza críticos, no los vuelven necesariamente problemas de investigación, sino que tienen que dar soluciones inmediatas a esos problemas. De manera entonces que están coaccionados a decidir y inclusive no tanto a argumentar, ¿cierto? Lo que encuentra uno es que, qué sé yo, el profesor ve que el muchachito está molestando, le ala el pelo y no necesariamente tiene que desarrollar un argumento acerca de la importancia de pegarle al muchachito de alar el pelo, porque no tiene que dar una fundamentación científica de alar el pelo. Entonces, lo que está coaccionado es a tomar decisiones porque no puede dejar que esos muchachitos se queden peleando todo el rato, mientras que el científico sí puede, digámoslo así, tener la gabela del tiempo lento para poder reflexionar. Y son dos lógicas distintas por un lado, de manera entonces que la pretensión de querer unir ambas en la idea de un sujeto que reflexiona de manera científica permanentemente durante su actuar profesional, me parece a mí pues que es una idea optimista más que realista. Bueno, así, lo que en general históricamente hemos tenido sobre la base, pues al menos de estos pequeños ejemplos, pero estaba leyendo aquí a Wilfer Kadd, que escribe conjuntamente con Kemis el conocido texto de hacia una teoría crítica de la enseñanza, pues también está preocupado por una idea pues de unión de la teoría y la práctica de la reflexión pedagógica o educativa, como él la llama. Pero bueno, eso sería pues ya un trabajo, diría yo, de doctorado. Lo que quiero señalar aquí es que en general e históricamente, aludiendo a estos casos, hemos tenido en la pedagogía, con respecto a las discusiones acerca de la relación entre teoría y práctica, algo que un autor Newbeck denomina como el síndrome de la integración, y que consiste en la idea de convicción de que el saber científico sería la condición para el logro del actuar docente profesional, según se lo plantea en la discusión precisamente sobre la relación entre teoría y práctica desde hace mucho tiempo en la pedagogía. Lo que se compra a partir de acá es que la capacidad de hacer, ¿sí?, la competencia práctica del docente sería básicamente la aplicación del saber, y que lo que está en juego permanentemente es la exigencia de una integración entre teoría y práctica. Resultado de ello ha sido la imagen ideal, optimista y romantizada de un maestro, de un docente que puede aplicar lo que sabe y que además está en capacidad de fundamentar y argumentar lo que hace. Y en correspondencia y contraste con ello, ¿cierto?, estaría la mirada negativa a la construcción de saber que no es propiamente relevante para la acción, ¿sí? En ese marco de pensamiento, todo lo que se denomina un saber lento y parsimonioso, la jerga científica, la pura teoría. Ay, no me hable de eso, eso es tan teórico, deme la receta, ¿sí? Y por el otro lado, a la efectuación o realización de una capacidad de hacer a la que no le corresponde ningún tipo de fundamentación, precisamente de cara o en relación con el conocimiento. Y en ese marco tendríamos por el otro lado lo que se denomina una rutina ciega o el hacer por hacer, en donde, digámoslo así, no hay posibilidades de fundamentar. De allí precisamente los pasos en falso de muchas instituciones universitarias, ¿cierto?, o instituciones para la formación de docentes o licenciados, pues al pretender de que es posible establecer una congruencia entre saber y capacidad de hacer. De allí también las relaciones de tensión constitutivas de las supuestas pedagogías aplicadas, que de un lado buscan ser orientadoras de la acción y del otro lado sustentarse en unos fundamentos reflexivos. Con el caso de las universidades, pues esto daría para otra charla. Las universidades no son propiamente centros de práctica, como no son en la formación de médicos hospitales. Es decir, el médico va y tiene sus ejercicios prácticos en los hospitales. Otrora teníamos las escuelas anexas que desafortunadamente desaparecieron, pero por principio lo que ofrece la universidad es una formación científica. Entonces, exigirle a esa formación científica que tenga repercusiones sobre la práctica es entrar en estas discusiones que tienen que ver con el síndrome, ya les estoy diciendo, de la integración, porque si uno parte de la idea de que la universidad es un espacio de producción de conocimiento, pues
los futuros docentes, los que están en promoción, en formación docente, pues adquirirían allí, digámoslo así, ese saber científico. Más no, digámoslo así, las competencias o capacidades para el despliegue práctico que se ganan en otra lógica, bien sea en las escuelas anexas, en centros de práctica o en la actividad docente misma a los inicios de los desempeños profesionales. De allí los pasos en falso de estas instituciones. Y siguiendo a Newbe, tenemos entonces que este síndrome tiene diferentes facetas, dentro de las cuales pues me gustaría resaltar tres. La primera es la cosificación de esa capacidad de hacer en una sustancia o cosa mental. La segunda es la división de esa sustancia o cosa mental en un montón de átomos o de unidades o de estándares, pues para que hablemos en otra lógica. Y finalmente la reducción del saber pedagógico a un saber tecnológico sobre la acción y la reducción de la disciplina de la pedagogía a un programa de acciones y máximas, como les conté. Entonces, en principio, el síndrome se concreta o se manifiesta en la idea de que la competencia tendría un sentido como una suerte de sustancia mental, la competencia práctica, la competencia profesional, ¿sí? Sería una suerte de sustancia mental que estaría detrás del observado. Bajo esta comprensión se hace del actuar profesional docente, un simple apéndice de un saber que es en principio determinable y transmitible, y seguidamente con ello, con esta estrategia, pues se desvía la atención del fenómeno verdaderamente relevante, que es el de la capacidad, que es el de la profesionalidad, que es, digamos así, todo el ejercicio de poder dar cuenta de los desempeños profesionales. Y el resultado último es ofrecer un discurso más de tipo psicológico, cognitivista, pues en el que en últimas de lo que se trata es de establecer que hay una cosa que serían las competencias, y que esas competencias serían la causa del hacer. A partir de ahí entonces aparece en esta otra línea la búsqueda, digámoslo así, de esas particularidades de esa gran competencia, y lo que empezamos a encontrar de mano de muchos autores es pues una subdivisión de la sustancia competencia en un montón de átomos de competencia, pero pues, la traducción es simplemente estándares. Siguiendo aquí a Newbeck otra vez, pues de manera sarcástica dice que en esa línea de trabajo hay un autor que inclusive ha llegado a establecer espérenme, bueno, establecer 88 estándares o características de los desempeños docentes. Entonces imagínense ustedes, digamos, haciendo todo un proceso de formación, chuleando cada una de estas, entre comillas, características o aspectos básicos de la competencia docente en general, o de la capacidad de hacer, o del desempeño profesional docente, con la idea pues de cumplir, como le cuestiona Newbeck a este señor Oser, de cumplir con esa disposición, 88 disposiciones o estándares para, digámoslo así, entre comillas, un buen desempeño profesional. ¿Sí? Siguiendo a un autor tenor, consideramos que la pedagogía no se puede organizar simplemente como una ciencia de la profesión, ni mucho menos como un programa de acción o como un conjunto de máximas y prescripciones para ser seguidas y obedecidas. Más bien habría que considerar la pedagogía como un espacio de producción de diferentes tipos de saber. Bueno, lo visto anteriormente entonces nos muestra que se trata de un esquema de pensamiento, digámoslo así, que se vuelve cuestionable en la medida entonces en que dentro de la pedagogía la relación entre disciplina y profesión docente ya no se puede pensar como un continuo racional. No de formación científica se desprende desempeño profesional. Es más, puede haber, el desempeño profesional no está supeditado única y exclusivamente a la formación científica, ¿sí? Ni mucho menos entonces como una relación técnica entre teoría y praxis. Por eso entonces la idea aquí, siguiendo a estos autores, es proponer la radicalización de tal diferenciación
ya que la idea de una transposición directa uno a uno del saber científico en la praxis laboral de los maestros y maestras no es posible de realizar. Los autores argumentan precisamente esto a partir de la diferencia de formas de saber, como les dije ahorita, un saber científico-pedagógico, que no es simplemente un saber que se puede intercambiar o transponer en práctica, pues el saber científico produce saber reflexivo y no necesariamente un saber sobre reglas aplicables de manera práctica a la acción, ¿sí? El saber científico pedagógico no es en este sentido un saber normativo orientador de la acción, pero además en los contextos de acción práctico nunca se tiene en cuenta la complejidad total de las teorías científicas y siempre hay una utilización selectiva de las teorías como referente para la posterior toma de decisiones prácticas. En la medida entonces en que el actuar profesional docente exige una capacidad de acción fundamentada normativamente, un saber cómo hacer, entonces el saber científico pedagógico sería tan solo un componente del actuar pedagógico profesional que habría que poner en relación con las experiencias profesionales y laborales y con la identidad profesional de quien actúa como docente. En ese sentido, entonces, y como pueden ver en la imagen, ¿cierto? Consideramos que existe, por tanto, una dinámica diferenciada entre lo que se puede denominar los desarrollos de la pedagogía como disciplina científica, que yo lo llamo procesos de disciplinarización, pero no disciplinarización a la manera de Flores, de Rafael Flores, en una escala en donde se llegaría a constituir como disciplina, sino disciplinarización en el sentido de unos ejercicios permanentes, pues por establecer, digámoslo así, una suerte como de lugar de la pedagogía, los desarrollos de la profesionalización docente, es decir, las reflexiones acerca de la profesionalidad y de las profesiones, y los desarrollos de la educación como praxis social, que a pesar de que se iluminan, como ustedes ven en la imagen, mutuamente, no se dejan subsumir los unos a los otros, ni esquematizar en una relación uno a uno congruente. Se trata entonces más bien de la consolidación de un campo en el que se dan más bien unas relaciones de unos órdenes en movimiento, hay unas dinámicas de la ciencia, de la disciplina pedagógica, hay unas dinámicas profesionales de acuerdo con ciertas exigencias, de acuerdo con ciertas condiciones, de acuerdo con ciertas experiencias ganadas, y también pues unas dinámicas de las mismas prácticas educativas, no necesariamente dadas en unos contextos educativos institucionalizados. De manera entonces, que lo que tenemos aquí es una organización, la mejor palabra que he encontrado yo para ello es coreográfica, y que tiene que ver con tres tipos de prácticas y de saberes, ¿cierto? Un saber educativo cotidiano propio de las rutinas y la experiencia de la gente común. Se trata de lo que en cierta medida cualquier persona, por ejemplo mi mamá o mi abuelita, de una manera más o menos reflexiva puede decir sobre la educación, ¿cierto? Mi abuelita consideraba que me estaba educando muy bien cuando me daba garrotazos, ¿cierto? Bueno, al menos pellizcones. Es decir, más o menos reflexiva puede decir sobre la educación, de lo que permite solucionar únicamente problemas cotidianos y se fundamenta por regla a partir de la propia socialización en la familia o con los amigos. Algo así como que uno hace lo que hicieron con uno. En la lógica también de la formación docente, los docentes enseñan como les enseñaron sus docentes en las clases de la universidad. Esto también viene dado por el hecho de que más o menos todos hemos pasado, vivenciado o sabido de la educación y de la educación escolarizada. La mayoría de las prácticas educativas en esta lógica, es decir, como prácticas rutinarias, se han mantenido mediante y gracias a los intercambios generacionales y gracias a su rutinización. De hecho, una de las cosas que encontramos cuando hacemos historia de las prácticas educativas es que con la entrada en la modernidad, pues las prácticas educativas dejan de darse en un sentido fuerte solo y exclusivamente en el marco de los intercambios generacionales entre padres e hijos y empieza a consolidarse la escuela como la encargada institucionalmente hablando de desarrollar, de poner, digámoslo así, en funcionamiento esas prácticas educativas. Entonces hay una ruptura, digámoslo así, con unas prácticas educativas sustentadas en la costumbre, en un saber experiencial y progresivamente entonces se va requiriendo de una formación profesional, pero a su vez de una serie de conocimientos, llamémoslo así, científicamente fundamentados sobre la educación, de manera entonces que se empieza a cuestionar la idea pues del educador empírico, pues, ¿sí?
En particular, entonces, la asesoría, consejería y opinión profesional se empiezan a buscar cuando ese saber cotidiano práctico ya no está más en condiciones de prometer soluciones. Si durante mucho tiempo se le había pegado a los niños para que hicieran las tareas y efectivamente eso funcionaba, ya hoy no es posible dicha alternativa de acción y entonces hay que pensar, sustentar y proponer otras miradas. De manera que en la medida en que las prácticas funcionen, como aquellas sustentadas en el rejo o en la regleta, en la enseñanza, ellas simplemente son ejercitadas y transmitidas. No obstante, el saber educativo cotidiano puede ser totalmente contradictorio en estos casos, ¿sí? Y su criterio de validez ser simplemente que contribuye con la solución de los problemas cotidianos. Como el muchachito sí se concentra cuando le doy 3 puños, entonces eso justifica, digámoslo así, la intervención y por tanto el saber que acompaña a esa intervención. Tendríamos por otro lado un saber de la profesión o profesional y un actuar profesional docente. Entonces, de otra cosa se trata cuando nos acercamos a las profesiones pedagógicas, es decir, a quienes laboran en cuestiones educativas y de enseñanza y disponen, por tanto, de un saber profesional, que está ligado a su vez a una formación universitaria, ¿sí? Acá ya no se trata, o normalista, pues no es solo universitaria, sino normalista también. Acá ya no se trata de la socialización irreflexiva como presupuesto y medio de transmisión del saber, sino de la formación profesional, es decir, del estudio en la universidad o instituciones afines. El saber profesional se obtiene en la cotidianidad laboral, es decir, en los intercambios entre pares, en la observación sistemática y reflexiva de las prácticas, en un trabajo que está fundamentado también en las conceptualizaciones fundamentadas científicamente, etcétera, etcétera, y tiene que ver entonces en gran parte con los procesos de socialización laboral y con las prácticas, por supuesto, pero prácticas reflexionadas. Y finalmente entonces tendríamos un saber científico, que es el de las teorizaciones y conceptualizaciones, y una práctica científica, ¿sí? Es decir, la investigación como práctica. Valga decir aquí, como nota al pie, no lo tenía planeado, que también hay que cuestionar la idea de que hay una cosa que es teoría y de que hay otra cosa que es la práctica. Cuando estamos pensando en clave de disciplina científica y de producción de conocimiento científico y en clave de desempeños profesionales, es decir, en clave del actuar docente, del dar clase, nos estamos confrontando con dos relaciones que tienen a su vez que ver con dos asuntos de teoría y práctica. Es decir, cuando habla uno de la actividad científica, no está hablando uno solo de teoría, sino que también se tiene que entender esa actividad como una práctica científica. Si ustedes han hecho investigaciones, eso quiere decir que ustedes no son solo teóricos en ese sentido mal, digámoslo así, comprendidos, sino que hay unas prácticas investigativas y también pues hay unas prácticas profesionales docentes. De manera entonces que la reducción de teoría y praxis, entendiendo que la teoría y la teoría científica es solo teoría y no implica también un ejercicio práctico de investigación, es a mi modo de ver cuestionable porque también tiene una visión muy reduccionista del esquema, ¿sí? Este saber científico se diferencia del saber cotidiano y del saber profesional, por supuesto. Se obtiene mediante un compromiso y actitud científicas. Si se pregunta por la importancia de ese saber científico, a menudo lo que se dice, a manera de prejuicio, es que no es relevante para la práctica, pues tiene una forma teórica, conceptual y abstracta. Y por supuesto, no se desprenden de allí reglas para la acción, ni mucho menos recetas. Recordemos además que la creación de saber científico, en este caso pedagógico, presupone tanto en la pedagogía como en las otras disciplinas científicas al menos una interrupción momentánea y parcial del actuar práctico, de lo que se conoce como el cese del imperativo práctico laboral que exige la misma praxis. Por lo tanto, en vez de hacer, se trata de no hacer. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos el caso de un corredor de autos que está en plena carrera. El símil es, supongamos, un docente que está en plena clase, ¿sí? Este corredor de autos está en plena carrera y escucha un ruido extraño en su auto, ¿sí? Para poder investigar qué pasa y saber de dónde proviene el ruido, ¿sí? Es decir, para saber lo que no sabe e investigar lo que pasa,
el conductor, el corredor, tiene que dejar de conducir, ¿sí? O sea, le queda muy difícil conducir el auto y al mismo tiempo estar indagando qué tiene el auto y de dónde proviene el ruido, ¿cierto? ¿Sí? De manera entonces que tiene que dejar de conducir, es decir, tiene que cesar la continuidad y no darle continuidad al imperativo práctico, es decir, no conducir más. Lo mismo sucedería en la clase, ¿cierto? El docente que está confrontado en una situación de clase con la indisciplina o la pelea de dos niños, no puede ponerse a decir, bueno, ¿será esto un problema de bullying? ¿Qué tipo de bullying es este? Y entonces empezar a hacer una indagación o una reflexión, si se quiere, acerca de qué tipo de bullying es el que se está evidenciando en la pelea de esos niños ahí. No, el docente tiene entonces que actuar, los docentes no solo están presionados frente a la toma de decisión, sino que están coaccionados por los imperativos de tipo práctico, es decir, no les es permitido en esa situación específica volver esa situación específica propiamente un asunto de reflexión e investigación científica, sino que tienen que tomar decisiones y decisiones inmediatas. Por tanto, el profesional docente, en vista de que los muchachitos están peleando, así sepa o no cómo resolver conflictos, pues tiene que tomar una decisión inmediata y muy seguramente será la de separarlos para que no se sigan golpeando. Ya posteriormente puede investigar o volver, es un asunto de reflexión, pero por principio todos los profesionales están, digámoslo así, bajo ese imperativo práctico laboral, en donde no se pueden dar el tiempo de indagar, de profundizar, de ir a recoger los datos, de ir a hacer un estado del arte. De manera entonces que cuando estamos hablando de estas dos lógicas, de la práctica investigativa y de la práctica profesional, estamos hablando de lógicas distintas, tienen tiempos distintos, tienen estructuras distintas. Por tanto, entonces, querer que confluyan es a mi manera de ver un error, ¿cierto? De manera entonces que un conocimiento producido mediante la actividad investigativa sería distinto de aquel producido mediante la actividad profesional. No obstante, es solo el saber teórico científico conceptual que se obtiene por regla en los estudios universitarios el que permite diferenciar la esfera del saber profesional y la esfera del saber cotidiano. Sin la participación del saber científico, el saber profesional docente, aunque no se limite solo al saber científico, se quedaría en un nivel de reflexión igual a cualquier otro respectivo saber cotidiano de la educación. Es decir, la formación científica es clave en la formación profesional porque le ayuda, en este caso, a los profesionales a tener un horizonte de comprensión más amplio, es decir, científico, y no proceder de manera, digámoslo así, experiencial práctica como procedería cualquiera. Es decir, tomar decisiones sobre la base de un saber mucho más complejo o tomar decisión o tener opciones de acción sobre la base de un saber científico más complejo. Dicho en otras palabras, y lo he contado siempre en otras charlas, mi abuelita hace un arroz y lo hace muy bueno, pero no tiene posibilidades de hacer el arroz de otra manera porque está actuando sobre la base de una experiencia que no ha vuelto reflexiva, está actuando sobre la base de la rutina, está actuando sobre la base, digámoslo así, de la experiencia práctica, de manera que el arroz siempre lo hace de la misma manera. En la medida en que no tiene un conocimiento profundo, científico, extenso, acerca del arroz, de su preparación, de las diferentes modalidades de preparación del arroz, entonces no puede tomar generalmente sino la misma decisión. Uno podría plantear que un conocimiento amplio se constituye, digamos así, un referente muy importante para los profesionales en la medida en que pueden sacar, pueden desarrollar, digámoslo así, posibilidades de acción variadas y alternativas frente a la restricción que implica, digámoslo así, actuar solo sobre la base, digámoslo así, de un conocimiento práctico rutinario. Bueno. La profesionalidad entonces, más allá precisamente de esa formación científica, pues tiene que ver con asuntos de tipo experiencial, por supuesto, pero una de las características de la profesionalidad que permitiría entonces diferenciarla digámoslo así, de la producción de conocimiento científico es primero que necesita, digámoslo así, de un campo disciplinar de referencia, en este caso la pedagogía, pero como les dije ahorita,
yo prefiero no hablar de la relación teoría y práctica, yo prefiero hablar dentro de la pedagogía de unas dinámicas de producción de conocimiento científico y unas dinámicas, digámoslo así, de producción de saber y conocimiento profesional. Cuando hablamos de el saber profesional, yo prefiero no hablar del saber pedagógico, yo prefiero hablar de un saber profesional que involucra conocimientos disciplinarios, lo que yo denominaría pedagogía, pero involucra también conocimientos experienciales y particularmente en lo referido a la profesionalidad, conocimientos referidos al caso. Los profesionales precisamente, su característica es que no actúan de la misma manera, es decir, sobre la base de unos conocimientos generales, no pueden actuar sobre la base de esos conocimientos generales de la misma manera en todos los casos. Entonces, la característica de los profesionales es que además de tener que tener una formación disciplinar y científica, tienen que tener un conocimiento interpretativo de las situaciones específicas, de manera que el resultado de esa mezcla pueda tomar decisiones más acorde con los casos en particular, ¿sí? Que es lo que estaba trabajando con Herbart cuando hablaba de ese tacto pedagógico, ¿sí? También la idea de la profesionalidad tiene entonces que ver con la manera de tratar y enfrentar los riesgos, inclusive los dilemas, discontinuidades y contradicciones, y con la responsabilidad que se asume con respecto a las decisiones frente a los casos específicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la idea de responsabilidad y obligación interna del profesional con respecto a su trabajo hace parte precisamente de la profesionalidad, y como les estoy diciendo, eso no está exento de dilemas y aporías y contradicciones. Por ejemplo, siguiendo aquí a un autor, Schutze establece 8 paradojas para el actuar profesional, o que están implicadas permanentemente en el actuar profesional. Por ejemplo, la tensión que resulta de categorizaciones tipificadoras generales y la situación en particular, es decir, todo lo que se conoce como la lógica de la subsunción, cuando en vez de analizar la situación o el caso específico, ya de una vez lo categorizo y digo, ah, sí, este es un niño que está haciendo, este es bullying tipo tal, o este niño está en esto. Entonces, esa tensión siempre va a estar ahí. La tensión entre un pronóstico sobre procesos sociales biográficos del desarrollo del caso sobre una base empírica débil. Esto alude a que muchas veces los educadores, esto alude a que la mayoría de muchas veces, en vez de esperar cómo evoluciona una situación, un alumno, por ejemplo, y tener una mayor información, pues se actúa y se opta por tomar decisiones que son válidas, por supuesto, pero que son apresuradas. Qué sé yo, el niño indisciplinado que en vez de tener un conocimiento más amplio acerca de por qué es tan indisciplinado, cuáles son las causas, entonces en vez de tomarme yo el tiempo, digámoslo así, de tener una mejor base empírica o conocimiento empírico más amplio de la situación, pues no espero a que se desarrolle el caso y simplemente lo pongo a perder o lo mando donde el rector o el coordinador, es decir, tomo una decisión rápida que es válida. Es decir, si los niños son indisciplinados, uno los puede mandar donde el coordinador, pero toma una decisión rápida, más orientada, digámoslo así, por un conocimiento general que propiamente por un conocimiento suficientemente fundamentado frente al caso. Tenemos también la espera paciente frente al posible desarrollo del caso en esa misma línea, o la intervención inmediata. Bueno, no me voy a centrar en estas aporías, los puntos de vista seguros y normativos, y la limitación de la libertad de decisión del cliente o del educando, la integralidad biográfica y desarrollo del caso frente a la especialización experta, y el engaño de la ejemplaridad y el peligro de generar dependencia en el cliente. Bueno, y el dilema del valor de seguridad de los procedimientos rutinarios en el actuar profesional, que se contrasta entonces con la limitación que ello conlleva en la atención a otras alternativas y asuntos para ser observados. Bueno, el hecho, y ya para cerrar,
es que característico de los desempeños profesionales es que se ven confrontados permanentemente con situaciones críticas. Cuando hablo aquí de, perdón, críticas, cuando hablo aquí de crítico, estoy retomando el concepto de Oberman, que plantea pues que la vida humana se mueve entre crisis y rutina, y esas situaciones críticas tienen que ver con rupturas en la continuidad, con momentos inesperados o con situaciones críticas de los mismos alumnos. Una situación crítica del alumno es cuando no entiende cuánto es 1+1, y precisamente aquí es donde entran los profesionales en calidad de ayudas sustitutas para que esos alumnos o ese alumno resuelva el problema de 1+1, pero por su propia cuenta. Entonces, los profesionales, así como los médicos, actúan en una condición, digámoslo así, de intérpretes sustitutos. Lo mismo los médicos, por decir alguna cosa. Si uno está enfermo, uno mismo no se opera, ni se abre el pecho para sacarse el corazón, sino que si uno está enfermo, uno visita a un médico para que ese médico no lo cure a uno en el sentido estrictamente de la palabra, sino que le dé ofertas, le proponga cosas para que usted mismo o su cuerpo mismo se alivie. En la misma lógica estaría pues el desempeño profesional docente, que estaría para exhortar al otro en una situación de aprendizaje, aprender matemática, química o física, para que ese mismo sujeto, por su propio ejercicio, por su propia fuerza, por su propio desempeño, pues logre resolver, digamos así, los problemas que se le están planteando en clave de aprendizaje. Vuelvo y repito, esto tiene consecuencias, digámoslo así, interesantes para pensar el papel, en este caso, de las universidades y de las normales, porque de lo que se trata, ya para finalizar, no es de un problema de la relación de 1 a 1 entre teoría y praxis, sino que estamos hablando de unas lógicas distintas, en este caso específico. Cuando hablamos de la disciplina científica, nos estamos poniendo en la lógica de que la relación que tiene, en este caso, con la enseñanza puede ser la de la reconstrucción de las prácticas, etcétera, mientras que la mediación profesional entre la teoría de la profesión y las prácticas pedagógicas tiene más bien la lógica de la reflexión. Ambos asuntos son clave. En ese sentido se configura lo que uno podría denominar una casuística pedagógica como el lugar por excelencia en donde, a partir de situaciones concretas de casos específicos, pues no solo se toman decisiones apresuradas, sino que se llevan a cabo reflexiones que pueden fundamentarse muy bien conceptual, teórica y científicamente, de manera entonces que esos desempeños profesionales pues amplíen la comprensión de las situaciones de enseñanza, y eso se constituye en un elemento clave a la hora de tomar mejores decisiones. Yo dejo hasta ahí, muchas gracias, y bueno. No, profesor Andrés, muchísimas gracias a usted. Tenemos 115 personas en este momento, usted es muy taquillero, como dicen por ahí, entonces agradecerles a cada una de esas personas que se conectan y también las que no nos han escrito a través del chat, desde qué normal o desde qué institución, le agradecemos mucho. Este es el momento para que le hagamos preguntas al profesor Andrés o si queremos hacer alguna valoración del espacio. Mientras se animan, quisiera rescatar 2 o 3 cositas que el profesor Andrés ha mencionado, y es importante entonces recordar que entre la teoría y la práctica no hay una correspondencia directa, no tiene por qué haberla. De hecho, autores como Schwab siempre han justificado que la realidad termina desbordando la teoría, pero que tampoco es posible prescindir de ella. Y ese no prescindir de ella no significa esperarla como un recetario que nos va a marcar la pauta en la práctica, ¿cierto? Que nos dice qué hacer. Pero, como bien refería en sus últimas palabras el profesor Andrés, si no nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, por lo menos sí distintas a aquellas que nosotros como maestros y maestras hacemos por emulación, imitando al profesor que le va muy bien en el grupo, por costumbre, ¿cierto? Por descarte, qué sé yo. Entonces, quisiera como rescatar estos puntos y abrirles como el espacio para que, si quieren, abran el micrófono y le pregunten al profesor Andrés, o por el chat le hagamos alguna cuestión. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad, y al profesor Andrés Clausurrunge Peña un reconocimiento por
los estudios que está haciendo en el campo profesional y disciplinar de la pedagogía. Como uno de sus discípulos, he tratado de rastrear las investigaciones que ha hecho él. Yo soy Javier Pérez Ortega, del doctorado de la Universidad de San Buenaventura, de la cuarta cohorte. Estoy también trabajando el campo de la pedagogía y el campo de la educación en Colombia, y he rastreado las aportaciones interesantes que hace el profesor Andrés Clauso Runge Peña desde un campo disciplinar, donde es posible pensarse a un sujeto maestro que produce discurso educativo, que produce un saber pedagógico, que produce categorías de saber a través de la mediación, la enseñanza. Quisiera preguntarle al doctor sobre la concepción que se tiene desde el campo profesional y disciplinar de la pedagogía en relación a ese sujeto misterioso que aparece en el siglo XVIII, a inicios del siglo XIX en Colombia y por allá en el siglo XIV en Europa, el maestro. Hemos confundido una gran multiplicidad de acepciones que nos confunden: maestro, docente, profesional e intelectual. Trabajó el maestro desde la aparición, aproximadamente a finales del siglo XIX, inicios del a mediados del siglo XX, y ese maestro se ha difuminado, se ha diluido, en palabras de Alberto Martínez Boone. Ese maestro que ya no construye una subjetividad de sí para sí y educar al otro, como Sócrates educó a Alcibiades o a Teeto. Se perdió, se recuperó otro maestro, un maestro histórico que se politizó, un maestro histórico que se sindicalizó, un maestro histórico que también mostró unas resistencias marxistas, leninistas y también unas resistencias académicas. ¿Cómo recuperar ese sujeto maestro como productor de discurso desde ese campo disciplinario y profesional de la educación, cuando hoy hay otras confluencias de factores políticos y económicos, como es la sociedad del aprendizaje? Por allá a finales del siglo XX, Peter Drucker nos señala que entramos en la sociedad del conocimiento. Y como entramos en la sociedad del conocimiento, el conocimiento nos catapulta desde la red. Ya no es necesario ir a la escuela. No estoy diciendo que se prescinde de la escuela. Quizás se reconceptualiza y se tensiona el discurso de escuela como un dispositivo de control y de saber, o de producción cultural, entre paréntesis e interrogación. ¿Dónde está ese sujeto maestro? O sea, ¿cuáles son las conceptualizaciones hoy cuando se habla de la primera convención de Edgar Faure en 1973, una educación para todo el mundo? En 1998, la convención también en Tailandia, donde avanzamos a una sociedad del aprendizaje, y esa sociedad del aprendizaje, esa categoría del aprendizaje, nos desplazó al maestro, a ese sujeto, a ese maestro histórico, a ese maestro que produce saber. Hoy las políticas nacionales y transnacionales están configurando ese tipo de maestro que debe funcionar en la sociedad de los indicadores de calidad, de la evaluación, del discurso, de la productividad, la competitividad y las leyes del mercado. Ese es un nuevo sujeto que se está configurando desde la tecnologización, quizás desde la pedagogía cibernética, otros de los ángulos para poder reflexionar. Y finalmente, las ciencias de la educación, 1926, 1930, y aparece en el 60. Ese docente que aparece como un legado de las ciencias de la educación, de un legado quizás germano, de la tradición germana. Entonces, esa es la pregunta. No quiero extenderme más. Quisiera saber desde sus estudios cuál es el concepto de maestro, de docente y de profesional, porque hoy se confunden mucho esos tres términos. Diríamos que estamos en un sujeto que se ha perdido, que se ha diluido y que se está configurando no desde sí para sí, sino desde el otro, desde las políticas estatutarias internacionales, para configurar ese sujeto que hoy ya se desconoce. Es un sujeto misterioso. Muchas gracias, doctor, y por la posibilidad de poderlo escuchar y de ser escuchados. Bueno, dentro de la jerga amplia se suele establecer unas diferencias claras, aparentemente claras, que no obstante pues se solapan, y particularmente en el contexto nuestro se solapan a menudo. Cuando se está hablando de docente, se está hablando de un concepto, una categoría que abarcaría a todos aquellos profesionales que de un modo u otro se dedican a labores educativas. Es decir, el concepto de docente aplicaría para docentes universitarios, profesores, pero también cubriría, digámoslo así, lo que se denomina educadores o pedagogos infantiles. Entonces, el concepto de docencia, lo que yo tengo entendido, es un concepto mucho más amplio para abarcar
a diferentes agentes, sujetos que tienen que ver con la labor educativa. Cuando se habla de profesores, en Francia, en Alemania, se tiene muy claro, bueno, y en otros contextos, se tiene muy claro que el concepto de profesor aplica exclusivamente para aquellos que se desempeñan en los ámbitos universitarios. Dicho con otras palabras, en una escuela no hay profesores, ¿sí? No obstante, nosotros utilizamos la palabra de profesor, como también utilizamos la palabra de estudiante para referirnos a escolares o a discentes o alumnos en las instituciones escolares. Pero vuelvo y repito, la pareja de profesor y estudiante se utiliza, y en otros contextos se utiliza de verdad, es decir, con una diferenciación clara, para referirse a estos agentes que se desenvuelven en el ámbito universitario, profesores que imparten docencia e investigación en la universidad, y estudiantes que ya han pasado por el proceso de aprendizaje, es decir, dejaron de ser alumnos o discentes y ya estudian, es decir, son responsables de su propia formación. Particularmente en Francia no se suele utilizar la expresión maestro, sino enseñante, precisamente para referirse en el contexto escolarizado a los profesionales que se dedican a enseñar, y se habla más bien de enseñanza. Las situaciones que acontecen en espacios escolares institucionalizados se entienden como situaciones de enseñanza, también en el contexto germano, para aludir precisamente que son relaciones que tienen, digámoslo así, como presupuesto básico, una relación con el saber. Es decir, los enseñantes tratan de enseñar algo, de transmitir algo, generalmente un saber específico, y en esa medida entonces dentro de las escuelas o instituciones educativas escolares pues se suele utilizar la expresión enseñante y bueno, y aprendiz, alumno o escolar. También se suele utilizar la expresión educadores, educadoras, sobre todo para el ámbito de la educación infantil temprana, para todo lo que tiene que ver con la primera infancia. Entonces ahí puede uno hacer un rastreo interesante. Personalmente creo que independientemente pues de los usos y de las acepciones terminológicas y los sentidos particulares, pues yo creo que habría que, digamos así, dejar de romantizar estos asuntos. Es que no me digas docente, que yo lo que soy es maestro, ¿cierto? Y bueno, ¿y qué es eso, cierto? Obviamente hay toda una tradición de una relación entre un maestro y un discípulo que era personalizada, pero muchas veces se utilizan esas expresiones como con una carga romántica, y es perdimos el maestro ya no es, lo que tenemos ahora son educadores o docentes, no hay que. Yo pienso, frente a todo esto, es que en vez, digámoslo así, de utilizar ese discurso político y romántico, pues lo que habría que hacer es análisis, diría yo, más empíricos, es decir, miremos a ver cómo están desempeñándose los maestros, las maestras o los enseñantes en las escuelas, y tratemos de teorizar, por ejemplo, en este caso específico, lo que estamos llamando profesionalidad docente, a partir de un análisis de lo que están haciendo maestros y maestras en los territorios, etcétera, etcétera, más que caer pues en este ejercicio de, digamos así, de qué desplazo, yo no sé qué desplazo a qué, y uno termina pues metido en una cosa interesante, pero más de corte especulativo. Yo creo que el llamado, mi manera de ver, y es pensar pues cómo, cuando digo empíricamente, pues no es positivistamente, sino cómo podemos dar una sustentación a una serie de trabajos que tengan una base empírica, que tengan una base observacional, y que nos permitan conceptualizar, independientemente de estos ejercicios especulativos, sobre cómo efectivamente están configurando las formas de ser profesional docente, etcétera, etcétera. Bueno, la maestra Araceli de Tesanos nos ha pedido la palabra. Maestra Araceli, bien tiene usted la posibilidad ahora de tomar la palabra. Maestra Araceli, tienes el micrófono silenciado, no sé si estás hablando ya. Ahora está abierto, ahora sí, porque alguien lo silenció sí. del otro lado. Entonces ahora repito sí. Brevemente, o sea, buenas tardes a todos. Andrés, es siempre un placer escucharte, pero yo tengo algunos comentarios para ser súper breves.
Primero, respecto de un tema que siempre hace mucho ruido, que es esta historia, que si los maestros investigan o no investigan, cuándo no investigan y toda esa carreta, ¿sí? Yo soy maestra de escuela de oficio, originario, ¿sí? Lo perdí hace muchos años, pero eso es lo que fui durante 10 años en el Uruguay. Y yo no fui maestra, ni pretendí serlo, cuando hice mis trabajos etnográficos de investigación. Porque yo ahí hice otra cosa que no tenía nada que ver con lo que hacía en la escuela. O sea, en el trabajo de investigación yo hacía registros naturales de observación, hacía entrevistas, revisaba documentos, etcétera, etcétera. Cuando estaba en la escuela mis preocupaciones eran otras. O sea, nada que ver con el trabajo de investigación. Y yo creo que esa es una distinción que hay que establecer de una vez por todas. La producción de conocimiento científico camina por un carril, ¿sí? Y la tarea de enseñar camina por otro carril. Y lamentablemente no se juntan, aunque se hable hace años del maestro investigador. Yo creo que un maestro, cuando tiene que tomar una decisión, porque tiene un problema que resolver, que tiene que ver desde cómo se hace para que todos entiendan la tabla del 2, o cómo se hace para que todos aprendan a escribir sin falta de ortografía, ¿sí? Lo que hace es un proceso de intervención, porque por lo que se pregunta es por la intervención y no por la investigación. Porque va a generar un proceso distinto a lo que es la investigación, no tiene nada que ver eso. Entonces yo creo que esa es una distinción que a mí me parece importante poner arriba de la mesa y que yo creo que hace mucho ruido, ¿sí? Porque el discurso ha pasado para otro lado. El otro tema que me preocupa es la pedagogía. Yo soy más dura que tú en eso. Y para mí la pedagogía es una disciplina científica que tiene sus objetos de estudio, que tiene sus procesos de investigación. Y que no es para nada ni será nunca el fundamento del quehacer del maestro. Jamás. Ella corre por su cuenta. Es una de las disciplinas más que forman parte de un proceso de formación de maestros, pero no es la disciplina, porque no hay una disciplina, hay muchas, que tienen que ver con lo que se hace todos los días en la escuela. ¿Sí? Entonces, para mí eso es algo que yo no transo jamás. Lo que pasa es que lo pedagógico, a mí en los últimos años me da la impresión que se transformó en una jerga de sentido común. Todo se transforma en pedagógico. Y yo creo que eso hay que empezar a ponerle distancia, ¿sí? Yo no sé, yo uso el término saber pedagógico, pero no para hablar del maestro que investiga para hacer saber pedagógico. Saber pedagógico para mí es esta conversa que yo tenía cuando salía de la escuela con mis colegas de lo que había hecho en el día. Y que eso era posible porque habíamos tenido una muy buena formación como maestros teórica que nos permitía transformar lo que hacíamos. Pero no es más que eso. Entonces yo creo que hay unos temas que son muy contundentes y que tienen que ver con tus reflexiones, ¿sí? Que hay que profundizarlas más. O sea, dejemos de hablar de la pedagogía como si fuera cualquier cosa. A todo se le pone el etiquete, el adjetivo pedagógico. No, señores. La pedagogía es una disciplina rigurosa y seria, ¿sí? Que produce conocimiento sobre una relación social específica, que voy a usar una palabra que debe ser muy cara para ti como buen formado en el mundo alemán, ¿sí? Que tiene como finalidad el Bildung, que no es formación en el sentido castizo del término, ni en el significado castellano del término, ni en el significado inglés del término, porque trasciende completamente el concepto de Bildung, trasciende esos significados. Entonces, entendámonos de una vez por todas qué es la pedagogía y dejemos llamar pedagógico a lo que no es, que tiene que ver con la enseñanza. O sea, yo tengo una discrepancia contigo con lo que dijiste tú y Durkheim, pero dejémosla para otro día y otra discusión. Pero eso era lo que para mí era importante, poner que hay un territorio disciplinar que se llama pedagogía, que tiene su regla de juego y no tiene nada que ver con el quehacer de los maestros específicos. Y para mí eso es intransable. Y me ha costado muchas discusiones y muchas peleas con mucha gente que tenemos en común. Pero yo sobre eso no voy a transar, porque además no vengo de la tradición francesa en mi formación como maestra, yo vengo de una tradición alemana, idealista, con todos los defectos que puede tener, ¿sí?
e italiana, porque a mí me obligaron a leer a Lombardo Radice para arriba y para abajo sin ninguna cuestión. Y de la misma manera me obligaron a leer a Klafki. Así que tengamos las cosas en claro. Entonces yo creo que hay cosas que no se pueden transar. Y yo que tú sería un poco más duro con eso. Bueno, yo voy a seguir diciendo lo que estoy diciendo ahora, ¿sí? Pero la pedagogía es la pedagogía y dejémosla en santa paz, ¿sí? En su lugar de pedagogía. ¿Ya? Es el mundo de las disciplinas científicas. Y que eso es lo que no se entiende, ¿sí? Ya, eso es lo que tenía para decir nomás. No, bueno, muchísimas gracias. Andrés. No, y que también tenemos que darle otra dimensión a la profesionalidad, porque no la podemos entender simple y llanamente como un acumulado de saberes científicos. Por eso tenemos una línea fuerte de trabajo sobre la profesionalidad, conceptualizarla, porque precisamente abarca saberes pedagógicos, disciplinares, pero también psicología, pero también tiene que ver con cómo los individuos, los sujetos, los profesionales reconstruyen, le dan sentido a los casos particulares, a las situaciones específicas. Y lo que tenemos ahí es una beta de trabajo para construir inclusive con mayor potencia todo esto que estamos llamando pedagógico. ¿Sí? Bueno, sí, ahí hay una línea muy interesante. No, Andrés, muchísimas gracias. ¿Puedo agregar una cosita a lo que dice Andrés? Para mí es muy importante, Andrés, mirar la práctica de los maestros. O sea, el modo de proceder de los maestros cuando enseñan. Porque ahí podemos abrir un espacio bien relevante para entender cómo juegan los distintos contenidos disciplinarios que alguna vez aprendió en su proceso de formación, ¿sí? En las tomas de decisiones que hace, en los modos que establece las relaciones, ¿sí? Porque están todas las disciplinas juntas ahí. Es decir, un maestro tiene que saber de desarrollo biológico de sus alumnos, tiene que saber de desarrollo psicológico de sus alumnos, tiene que saber de demografía, tiene que saber de sociología, tiene que saber una cantidad de vainas. Y además no se puede ascribir a ninguna teoría específica de ninguna de las disciplinas. Porque no se puede ser un maestro constructivista solamente, porque entonces le queda la mitad de la personalidad de los nenes afuera, ¿sí? Entonces yo creo que hay una cantidad de cosillas por ahí que sería como muy bueno meterle la mano, pero duro, para que aclaremos territorios y los límites y fronteras de esos territorios y cómo se relacionan entre ellos posiblemente. Sí, ahí tenemos un conversatorio pendiente de maestra Araceli. Yo le agradezco muchísimo en nombre también de todos los participantes al profesor Andrés Claus. Sabemos que tiene compromisos en este momento y antes estamos, reitero, muy agradecidos de que nos haya sacado este espacio de tiempo para compartir con los estudiantes, maestros y directivos de las escuelas normales superiores que a través del chat han demostrado que están pues valorando muchísimo su presencia y su saber. Entonces, mil gracias, Andrés. Muy buenas tardes y hasta una próxima ocasión. Hasta luego a todos y todas. Y bueno, muchas gracias por aguantar hasta el final. Y bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, mucho gusto. Nos conversamos, Andrés. Chao. Sí, claro que sí, profesora, con mucho gusto. Sí, tenemos pendientes muchas conversaciones. Así claro es. Claro que usted tiene mucho más contacto con Felipe. Usted lo quiere más a él. Ah, no, pero Juan Felipe yo lo quiero más que a ti. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias también a la maestra Araceli, qué bueno tenerla por aquí nuevamente en este espacio, por aquí están en el chat suplicando nuevamente su presencia en uno de estos conversatorios. Laura, organicemos una conversación entre Andrés, Juan Felipe y yo, lo pasaríamos bomba. Ya mismo agendo, maestra Araceli. Yo agendo. Perfecto. Hasta luego, Andrés. Agradecemos entonces a las personas que se conectaron hoy. 121 personas tuvimos hoy conectadas. Gracias por escribirnos sus valoraciones en el chat y desde dónde se conectan. Sabemos que aquí hay otras universidades, nos escribieron desde el Ecuador. Entonces yo creo que estas cátedras han tenido mucho impacto y reitero, mientras ustedes se sigan conectando, esto se podrá sostener en el tiempo. Entonces nos vemos en 15 días y muchísimas gracias a todos. Maestra, una feliz tarde y nos vemos en la próxima entonces. Somos Universidad de San Buenaventura.